El Platybelodon representa uno de los capítulos más intrigantes en la historia de los proboscidios, un grupo de mamíferos que incluye a los elefantes modernos y sus numerosos parientes extintos. Este extraordinario animal, que habitó nuestro planeta durante el Mioceno, hace aproximadamente 15 a 10 millones de años, ha capturado la imaginación de paleontólogos y entusiastas por igual debido a su apariencia única y sus especializaciones anatómicas. A diferencia de cualquier criatura viviente hoy en día, el Platybelodon poseía una mandíbula inferior extraordinariamente ancha y plana, que se asemejaba a una pala o un rastrillo, una característica que lo distingue claramente de otros miembros de su orden y que ha generado numerosas interpretaciones sobre su estilo de vida y hábitos alimenticios. Para comprender verdaderamente la importancia del Platybelodon, es necesario adentrarse en el mundo del Mioceno, una época de transformaciones globales que moldearon la evolución de los mamíferos de maneras fundamentales. Durante este período, los continentes continuaban su lenta deriva hacia sus posiciones actuales, los climas se volvían más estacionales y las praderas comenzaban a expandirse a expensas de los bosques, creando nuevos desafíos y oportunidades para las especies herbívoras. Fue en este contexto dinámico donde el Platybelodon emergió como un consumado especialista, desarrollando adaptaciones que le permitieron explotar recursos vegetales de manera única entre los proboscidios. Los primeros restos fósiles de Platybelodon fueron descubiertos en la década de 1920 en Asia Central, específicamente en lo que hoy es Mongolia, y desde entonces han sido encontrados en diversas localidades de China, Kazajistán y partes de Europa del Este, con algunos especímenes reportados también en África. Estos hallazgos han permitido a los paleontólogos reconstruir con notable detalle la anatomía de este animal y hacer inferencias bien fundamentadas sobre su comportamiento y ecología. El nombre Platybelodon, que significa diente plano, hace referencia precisamente a su característica más distintiva: los enormes incisivos inferiores fusionados que formaban una estructura en forma de espátula. Esta peculiar adaptación dental ha sido objeto de intenso estudio y debate científico, ya que representa una solución evolutiva radical al problema de la alimentación en ambientes específicos. Las reconstrucciones modernas sugieren que el Platybelodon medía aproximadamente 2.5 metros de altura hasta los hombros y pesaba entre 1.5 y 2.5 toneladas, dimensiones que lo colocaban en el rango medio de los proboscidias de su tiempo, siendo más pequeño que algunos de sus contemporáneos como los mastodontes, pero considerablemente más grande que muchas otras especies de mamíferos herbívoros con los que compartía su ecosistema. La anatomía del Platybelodon revela una fascinante combinación de características primitivas y especializadas. Su cráneo era relativamente alargado y bajo, con órbitas oculares situadas hacia adelante, lo que probablemente le confería una buena visión binocular. La trompa, aunque claramente presente como en todos los proboscidios, parece haber sido más corta que la de los elefantes modernos, posiblemente porque su mandíbula especializada asumía muchas de las funciones de manipulación de alimentos. Los músculos del cuello eran particularmente robustos, necesarios para soportar el peso y proporcionar la fuerza necesaria para operar su inusual aparato mandibular. Las extremidades, como en otros proboscidios primitivos, eran columnoformes pero con una disposición más extendida lateralmente que en las especies modernas, lo que le daba una postura más parecida a la de un hipopótamo que a la de un elefante actual. Esta configuración anatómica sugiere que el Platybelodon pasaba buena parte de su tiempo en ambientes acuáticos o semiacuáticos, donde su masa corporal sería mejor soportada por el agua y donde su especialización alimenticia sería más ventajosa. El rasgo más extraordinario del Platybelodon, sin duda, era su mandíbula inferior modificada. Los dos incisivos inferiores, en lugar de proyectarse hacia adelante como colmillos, se habían ensanchado y fusionado para formar una única estructura plana y ancha, con el borde anterior desgastado en forma de bisel, creando una eficiente herramienta de corte. Esta pala dental estaba complementada por molares relativamente simples con crestas bajas, adecuados para procesar vegetación blanda, pero no para moler material muy fibroso.
La superficie de la mandíbula mostraba marcas de inserción muscular que indican una poderosa musculatura capaz de generar movimientos de cizallamiento. Esta combinación de características ha llevado a los paleontólogos a proponer diversas hipótesis sobre los hábitos alimenticios del Platyvelodon. Algunos investigadores, observando la similitud con ciertas aves filtradoras modernas, han sugerido que el animal podía usar su mandíbula para tamizar plantas acuáticas del agua o del barro de los humedales, quizás incluso consumiendo pequeños invertebrados junto con la materia vegetal. Otros han propuesto que la estructura funcionaba como una eficiente podadora de vegetación ribereña, permitiendo al animal cosechar grandes cantidades de juncos, hierbas y plantas acuáticas con cada movimiento de su cabeza. Un tercer grupo de científicos ha argumentado que la mandíbula podría haber sido usada para descortezar árboles o arrancar raíces y tubérculos durante las estaciones secas, cuando la vegetación blanda escaseaba. El ambiente en el que vivió el Platyvelodon ofrece importantes pistas para resolver este debate. Los sedimentos donde se han encontrado sus fósiles corresponden típicamente a antiguas llanuras aluviales, deltas fluviales y zonas pantanosas, ambientes ricos en vegetación acuática y semiacuática. El análisis de los granos de polen preservados en estos estratos revela una mezcla de plantas de humedal, pastos y árboles ribereños, sugiriendo un paisaje mosaico donde el agua era un elemento permanente. En tales entornos, la especialización del Platyvelodon le habría dado una clara ventaja sobre otros herbívoros menos equipados para procesar este tipo de vegetación. La presencia frecuente de fósiles de tortugas acuáticas, cocodrilos y peces en los mismos yacimientos refuerza la interpretación de un hábitat dominado por cuerpos de agua dulce. Es probable que el Platyvelodon pasara gran parte de su tiempo parcialmente sumergido, usando su masa corporal para estabilizarse en el agua mientras se alimentaba, de manera similar a como lo hacen los hipopótamos actuales. Esta estrategia no solo le proporcionaría acceso a fuentes de alimento menos competidas, sino que también le ofrecería protección contra los depredadores terrestres de la época, como los ancestros de los grandes felinos y los anficiónidos, los llamados osos perros. La evolución del Platyvelodon debe entenderse dentro del contexto más amplio de la radiación adaptativa de los proboscides durante el Mioceno. Este periodo vio una explosión de diversidad en el grupo, con numerosas líneas evolutivas desarrollando especializaciones para explotar diferentes recursos vegetales. Los gonfoterios, como el Platyvelodon, representaban una de estas ramas exitosas, caracterizadas por modificaciones en la dentición y la mandíbula que les permitieron ocupar nichos no disponibles para los primeros proboscides más generalizados. El desarrollo de la mandíbula en forma de pala parece haber sido una innovación clave que permitió al Platyvelodon y sus parientes cercanos, como el Amevelodon, explotar eficientemente los recursos de los humedales. Esta especialización, sin embargo, puede haber sido también su talón de Aquiles cuando los cambios climáticos globales a finales del Mioceno comenzaron a alterar los ecosistemas en los que dependían. El estudio de los parientes cercanos del Platyvelodon revela interesantes patrones evolutivos. Los amevelodóntidos, la familia a la que pertenece, muestran una progresión gradual en la modificación de la mandíbula inferior a lo largo del tiempo, con formas ancestrales teniendo incisivos inferiores más parecidos a colmillos tradicionales que se fueron ensanchando y aplanando en las especies posteriores. Esta tendencia alcanzó su máxima expresión precisamente en el Platyvelodon, lo que sugiere que la selección natural estaba favoreciendo cada vez más la especialización en el procesamiento de vegetación acuática. Sin embargo, esta misma especialización puede haber limitado la flexibilidad ecológica del grupo cuando las condiciones ambientales comenzaron a cambiar. A medida que el clima global se volvió más seco y estacional a finales del Mioceno, los extensos humedales que habían sido el hogar del Platyvelodon comenzaron a reducirse, fragmentarse o desaparecer. Al mismo tiempo, la expansión de las praderas abiertas favoreció el surgimiento de nuevos tipos de herbívoros, como los primeros rumiantes modernos, que podían explotar estos recursos de manera más eficiente. La combinación de hábitat reducido y competencia creciente probablemente llevó al declive y eventual extinción del Platyvelodon y otros proboscides altamente especializados de su tiempo.
Los descubrimientos paleontológicos recientes han arrojado nueva luz sobre aspectos poco conocidos de la biología del platibelodón. En 2018, un equipo de investigadores que trabajaba en la cuenca de Yungar en China descubrió un yacimiento excepcional que contenía múltiples individuos de platibelodón preservados juntos, sugiriendo que estos animales podrían haber vivido en manadas o grupos familiares, similar al comportamiento social de los elefantes modernos. El análisis de los patrones de desgaste dental en diferentes individuos ha revelado variaciones que podrían indicar diferencias en la dieta según la edad o el sexo, lo que a su vez implica una cierta división de recursos dentro de los grupos. Otro hallazgo importante proviene del estudio de marcas de mordidas en algunos fósiles, que muestran que los platibelodón adultos podían sufrir ataques de grandes depredadores, probablemente ancestros de los actuales tigres o hienas, aunque es poco probable que estos carnívoros cazaran regularmente adultos saludables debido a su tamaño. La importancia del platibelodón en nuestra comprensión de la evolución de los proboscidios no puede subestimarse. Este animal representa un experimento evolutivo único, una solución particular al desafío de la alimentación herbívora en los ecosistemas del Mioceno. Su estudio nos ayuda a entender cómo los linajes animales pueden radiar en múltiples direcciones adaptativas cuando se presentan nuevas oportunidades ecológicas, y también cómo la especialización extrema puede llevar a un callejón evolutivo cuando las condiciones cambian. Además, el platibelodón ilustra perfectamente el concepto de evolución contingente, la idea de que las formas de vida que vemos hoy son solo una pequeña muestra de las posibilidades que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. En el contexto más amplio de la paleontología de mamíferos, el platibelodón ofrece valiosas lecciones sobre los procesos de especiación y extinción. Su surgimiento coincidió con un período de gran diversificación de los herbívoros en respuesta a los cambios en la vegetación global, mientras que su declive refleja los riesgos de depender demasiado de un tipo particular de recurso. Estas dinámicas tienen ecos en la crisis de biodiversidad que enfrentamos hoy, haciendo del estudio de criaturas como el platibelodón no solo un ejercicio académico, sino una fuente de insights relevantes para la conservación moderna. A medida que continuamos descubriendo nuevos fósiles y aplicando técnicas analíticas avanzadas, desde tomografías computarizadas hasta análisis de isótopos estables, nuestra imagen del platibelodón y su mundo sigue evolucionando. Cada nuevo hallazgo añade piezas a este fascinante rompecabezas paleontológico, revelando gradualmente la historia completa de uno de los proboscidios más extraordinarios que han caminado sobre la Tierra. Aunque el platibelodón desapareció hace millones de años, su legado perdura en las preguntas científicas que inspira y en las ventanas que abre hacia la compleja danza de la evolución y la extinción que ha dado forma a la vida en nuestro planeta.